Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: Hijo mío, no te tardes en venir. Y no endurecí mi corazón, y a los pies de Cristo me postré. Y él me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Y él me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Yo tengo una corona ya en el cielo que Cristo ha preparado para mí. Oí la voz de Cristo que me dijo: Hijo mío, no te tardes en venir. Y no endurecí mi corazón, y a los pies de Cristo me postré. Y él me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Y él me dijo: levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Damos gracias al Señor, damos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. Gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, aleluya, gloria a Dios. Por eso canto, yo canto, aleluya. Por eso canto, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios.
La lectura de la palabra de Dios para hacer nuestro devocional este día, nuestra lectura de la Biblia, lo vamos a estar haciendo en Salmos 91 al 97. Salmos 91 al 97. Y vamos a estar meditando acerca de un tema que ya meditamos anteriormente con otros ejemplos. Y este día vamos a retomar esos ejemplos y vamos a ver algunas personas más. Y estábamos hablando acerca de Proverbios 16-18. Y este pasaje dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vamos a ver nuevamente a tres personas que estuvieron en un lugar muy alto, muy privilegiado, pero que de repente cayeron estrepitosamente. Y vamos a ver cómo fue que estas personas, después de esta caída, resurgieron y otros se quedaron en ese fracaso. Entonces, recordemos que vimos en un momento anterior a Jezabel, vimos el caso de Absalón y el caso del apóstol Pablo. Este día vamos a meditar un poco acerca de cómo fueron los altos y bajos en la vida de Moisés. A lo mejor en Moisés quisiéramos no aplicar este texto de decir que la soberbia y la altivez estaban con él. Pero anterior a él ser usado por Dios, él tenía un carácter bastante diferente al hombre manso que se menciona después en la Biblia cuando ya nuestro Dios lo había usado. Recordemos primeramente que Moisés nació como un niño muy querido, muy consentido y muy cuidado. Esto nosotros lo podemos ver en los cuidados que le prodigó su familia cuando había una orden de que esos niños que estaban naciendo no podían crecer. Sin embargo, a él su familia lo cuidó, lo protegió y lo mantuvo a salvo hasta que nosotros sabemos que se puso en el río porque ya estaba muy grandecito, no se podía ocultar más. Se puso en el río y allí fue encontrado por la princesa. Entonces, anteriormente su nacimiento fue como un niño querido y consentido. Luego nosotros podemos imaginarnos que él fue también educado como un príncipe. Él tenía toda la educación que tenían los príncipes en Egipto. Se debió haber educado en las escuelas de Faraón, porque se le entregó a su madre para que ella lo amamantara. Pero en una edad de escuela, pues nosotros suponemos que él fue enviado a estudiar a las escuelas que tenía Faraón. Moisés estaba preparado, si bien no para ser el siguiente rey, el siguiente faraón, porque tenemos que imaginarnos que esto era por consanguinidad, pero tenemos que comprender o tenemos que suponer que él sí tenía una preparación suficiente como para que le permitiera tener un puesto de mucha importancia en Egipto. A lo mejor como la que tuvo José en su momento, un lugar en el cual él tuviera preeminencia, porque tenía las habilidades, tenía la educación para poder hacerlo. Así como él estaba preparado, también comprendemos que amaba al pueblo del cual él descendía, porque en su momento tuvo problemas por haber defendido a un israelita de un abuso que estaba ejerciendo sobre él un egipcio. Y ahí nosotros podemos ver un carácter bastante colérico de Moisés, en el cual él no se pudo contener su enojo y le dio muerte a este hombre.
Después, el príncipe de Egipto, el hombre arreglado, guapo, acostumbrado a las cosas buenas, tuvo que huir y tuvo que irse por el desierto, escondiéndose de las autoridades de Egipto que obviamente querían apresarlo por haber hecho daño a un egipcio, favoreciendo a un israelita. Cuando él tuvo que esconderse, tuvo que ir a vivir al desierto. Y ahí dice que él vivió pastando el ganado de su suegro. Se casó, conoció a las hijas de Jetro en algún momento, se le ofreció una de estas muchachas como esposa y después él tenía que trabajar cuidando los rebaños de Jetro. Y esto que él hacía iba en contra de la educación que él había recibido como príncipe de Egipto. Porque nosotros podemos leer en Génesis 46:34. Dice, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. No es que los egipcios no hacían uso de los productos de lo que salía de las ovejas, sino que para ellos la persona que pastaba las ovejas era considerada una persona nómada, y ser nómada significaba andar de un lugar a otro como errantes. La gente civilizada era la que ya se asentaba en ciudades. También se suponía que estos pertenecían a una clase social inferior a las otras y eran por lo tanto personas sucias y sin estudio. Entonces Moisés, que fue criado en las mejores escuelas de Egipto, se convirtió en lo más bajo que el pueblo que lo había criado podía imaginarse. Y de ahí, desde ese momento, conocemos nosotros que Jehová Dios lo estaba preparando para poder lidiar después con el pueblo prometido. Pero imaginarnos cómo se veía Moisés recordando sus vestidos reales, recordando todos los cuidados que él tenía en Egipto, su alimentación, el trato que él recibía, y de repente imaginarlo como un simple, sucio, arruinado, mal vestido, maloliente. Los egipcios eran muy delicados para su aseo, sus perfumes, usaban pelucas porque no querían tener piojos y ese tipo de detalles que cuando nosotros lo imaginamos a él como un pastor de ovejas es completamente contrario a lo que había sido antes. Obviamente conocemos la historia de Moisés y sabemos que él trató estos cambios en su vida de manera positiva y que en el momento que Dios le habló, él estuvo dispuesto a regresar a Egipto, ya no como el príncipe delicado que había sido, sino que ahora con el trabajo que ya Dios le había enseñado en el desierto. Pero podemos ver en él como dos lados de la moneda. Un lado de la moneda muy privilegiado, muy bueno según los hombres, y otro lado de la moneda en el cual cayó en el nivel más bajo que se podían imaginar la gente de su pueblo. Pero de esa manera Dios lo utilizó a él y él se sometió. Cuando él regresó donde Faraón, él no regresó con sus vestiduras reales, sino que él regresó en la forma en la cual Dios lo había estado preparando. Así es que de acá podemos nosotros tomar lección para nuestra vida, como en un tiempo puede estar en un lugar muy alto y al poco tiempo en un lugar muy diferente, y cómo vamos nosotros a responder a esos cambios. Bendiciones.